Hola y bienvenidos. Hoy vamos a coger lo que, seamos sinceros, suele parecer un documento administrativo aburridísimo y lo vamos a transformar en una herramienta de campo totalmente imprescindible. Hablamos de la dimensión 4, gestión de aprendizaje. Para quienes estamos en la dirección escolar, evaluar a los docentes no es un simple papeleo, ¿verdad? Es literalmente el motor para mejorar la educación. Pero claro, ¿cómo hacemos esto bien cuando hay 1000 cosas pasando a la vez en un aula? Bueno, pues esta explicación está pensada justo para eso, para organizar nuestra mirada y convertir esa lista interminable de indicadores oficiales en una lista de verificación presencial que sea súper clara, súper práctica y directa al grano. Y bueno, aquí es donde nos chocamos contra la pared. 31 indicadores. Imaginaos la escena. Entramos a un aula real. Hay ruido, hay estudiantes moviéndose, libretas cayendo, y en medio de todo eso se supone que debemos registrar con total precisión 31 criterios distintos durante una sola visita. Es una locura. Intentar memorizar todo eso y buscarlo de forma aislada mientras la clase avanza es sinceramente la receta perfecta para acabar con la cabeza a punto de explotar. Así que la gran pregunta que siempre nos hacemos es esta. ¿Cómo conseguimos mantener la objetividad? ¿Cómo logramos diferenciar, por ejemplo, un aula que simplemente está ruidosa y alborotada de una donde de verdad hay un compromiso cognitivo brutal? Sin una estructura muy clara, es facilísimo perderse en los detalles y dejarse llevar por puras impresiones subjetivas. Así que necesitamos pasar de ese caos mental a una claridad absoluta. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. La clave es agrupar, así que esta es nuestra hoja de ruta. 1. Guía de observación docente. 2. Clima y comportamiento escolar. 3. Metodología y conexiones reales. 4. Fomento del pensamiento crítico. 5. Monitoreo y ajuste continuo. Y 6. Promoción del trabajo colaborativo. Empezamos con el punto 1. Guía de observación docente. Los fundamentos de la actividad. A ver, antes de ponernos a buscar metodologías súper complejas o innovadoras, hay que establecer una línea base. Es el primer check en nuestra lista de verificación presencial. Básicamente, ¿qué está pasando físicamente en el aula? Los indicadores del 1.1 al 1.3 nos dicen que lo primerísimo es ver si el docente está de hecho ofreciendo una actividad para la mayoría. Y justo después miramos a los estudiantes. ¿Están enfocados? Y más importante aún, ¿están participando activamente? Si vemos que sí, genial, los cimientos están puestos. Si no, la verdad es que cualquier otra técnica pedagógica que intente usar el profe va a caer en saco roto. Pasamos al bloque 2. Clima y comportamiento escolar. Evaluando el ambiente del aula. Vale, una vez que confirmamos que hay una actividad en marcha, cambiamos un poco el chip. Ya no miramos tanto qué se enseña, sino cómo se siente el ambiente. Aquí tenemos que marcar 3 cosas súper rápidas en nuestra lista. ¿Vemos un trato respetuoso y constante hacia todo el mundo? ¿Se usa un lenguaje positivo y se responde a las necesidades que van surgiendo? Y ojo al indicador 2.4, que es absolutamente crucial. La ausencia total y absoluta de sesgos y estereotipos de género. Esto no es algo opcional, es el requisito indispensable para tener un clima verdaderamente equitativo. Y esto ilustra de manera brillante un punto clave en la gestión del comportamiento según los indicadores 3.2 y 3.3. Quienes evaluamos no debemos conformarnos con ver si el docente castiga al que se porta mal. Que va, lo que esta rúbrica nos pide buscar es si el profesor tiene esa habilidad especial de redirigir la mala conducta, enfocándose en premiar o reconocer el comportamiento que sí se espera. Es literalmente la diferencia entre tener un aula punitiva y un aula que modela en positivo. Un cambio de juego total. Vamos con el 3. Metodología y conexiones reales. Observando la instrucción. Con el clima ya bajo control, entramos en lo que es el núcleo duro de la lección. Aquí toca prestar muchísima atención a cómo está construida la clase. El indicador 4.1 nos dice que debemos escuchar si los objetivos de la lección se articulan de forma súper explícita. Luego, vemos si el contenido se explica usando múltiples formas, ya sabéis, visual, auditiva, práctica. Y el 4.3, que para mí es vital. ¿Consigue el docente establecer puentes directos, conexiones reales entre lo que enseña y las experiencias cotidianas o los problemas del mundo real de los estudiantes? Ahí es donde ocurre la magia. Y dentro de esta parte metodológica tenemos el indicador 4.4, que es una verdadera joya, aunque a veces se nos pasa por alto. Nos pide evaluar si el docente modela los procesos. ¿Qué significa esto en la práctica para nuestra observación presencial? Pues buscar una secuencia de 2 pasitos. El paso 1 es ver una demostración práctica del proceso. Y el paso 2, que ocurre inmediatamente después, es que el docente verbalice en voz alta lo que está pensando mientras hace esa demostración. Es básicamente enseñar a pensar mostrando el propio cerebro en acción. Llegamos a la sección 4, fomento del pensamiento crítico, clasificación de indicadores clave. Bueno, aquí viene el plato fuerte.
Evaluar el pensamiento crítico es súper difícil en tiempo real. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es cómo clasifica los indicadores. Nos muestra que esto es una calle de doble sentido. En la columna de la izquierda tenemos las acciones del docente. El 7.1 marca si lanza preguntas abiertas y el 7.2 si ofrece actividades de pensamiento crítico. Pero ojo, que la evaluación no acaba ahí. Inmediatamente hay que saltar a la columna de la derecha para ver las acciones del estudiante. El 7.3 nos confirma si de verdad están desarrollando esas actividades y el 7.4 si son capaces de explicar sus propias ideas o hacer preguntas. Porque claro, si el profe pregunta pero el alumno no elabora su respuesta, el ciclo se queda a medias. Pasamos a la sección 5, monitoreo y ajuste continuo, evaluando sobre la marcha. Pensadlo bien, una clase no es un guión de cine, es puro directo, es un evento en vivo. Y en nuestra lista de observación tenemos que cazar esos pequeños ajustes que el docente hace en pleno vuelo. Los indicadores del grupo 5 nos dicen que hay que fijarse si el profesor hace preguntas constantemente para medir si la clase lo está pillando. También tenemos que ver si hay una supervisión física, si se mueve por la clase durante el trabajo individual o grupal. Y la prueba de fuego de verdad es el 5.3. Si el profe detecta una brecha en la comprensión, es capaz de ajustar el ritmo o cambiar la explicación en ese mismo segundo, eso es flexibilidad pura. Y súper conectado con esto del monitoreo está el doble propósito de la retroalimentación en los indicadores 6.1 y 6.2. Cuando vemos al profe hablar con un alumno, no nos vale solo con registrar que hay charla, hay que afinar el oído. ¿Esos comentarios están aclarando confusiones activamente? Y por otro lado, ¿están ayudando explícitamente a que el estudiante identifique sus propios logros? Tiene que cumplir estas dos funciones. Vamos a por la última, la sección 6, promoción del trabajo colaborativo, interacción, autonomía y esfuerzo. Aquí evaluamos si el aula funciona de verdad como una comunidad de aprendizaje autónoma, y para eso buscamos pistas altamente observables. Los grupos 8 y 9 nos marcan la pauta. Primer check, ¿se dan opciones reales a la hora de hacer las tareas? Segundo check, ¿hay oportunidades claras para asumir distintos roles? Y a la vez escaneamos la motivación. ¿Vemos que se reconoce el esfuerzo de la clase? ¿El docente tiene una actitud verdaderamente positiva cuando los estudiantes se enfrentan a un reto difícil? Todo esto se nota muchísimo. Todo lo que hemos visto culmina en el grupo 10. Es como la gran final. Aquí observamos si todo ese esfuerzo deliberado del docente por promover la colaboración y enseñar habilidades interpersonales, según el 10.1 y 10.2, se hace realidad. El 10.3 es la prueba visual, la confirmación absoluta de que el aprendizaje social está ocurriendo. Vemos a los estudiantes colaborando entre ellos de forma natural, interactuando y aplicando lo que han aprendido sobre trabajar en equipo. En fin, hemos visto cómo transformar 31 indicadores bastante complejos en una guía de campo superlógica y directa. La rúbrica ya la tenemos estructurada, pero la verdadera reflexión con la que quiero cerrar es esta. Cuando entramos a un aula con nuestra lista de verificación, ¿la usamos solo como un trámite burocrático más para ponerle una etiqueta al docente? ¿O la convertimos en una palanca estratégica, en un motor para elevar y dignificar de verdad la calidad del aprendizaje en cada rincón de la escuela? El instrumento existe, el impacto, sinceramente, depende de cómo decidamos utilizarlo. No olvides suscribirte al canal de la Profe Cleo Alta. Si tienes algún tema de interés, déjame un comentario.